Hello, bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. Ella es conocida por ser la mujer que causó una crisis constitucional y cambió el rumbo de la monarquía británica. Esta es la historia de Wallis, duquesa de Windsor, parte 2. Ahora, antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etc. Así que me disculpo de antemano. Así que espero que se preparen una bebida, siéntense, pónganse cómodos y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Comenzamos. Oigan, disclaimer. Bueno, no es disclaimer adicional, nada más para que sepan, si notan mi voz que está un poquito rara es porque traigo una horrible alergia. Actualmente en donde yo vivo, que es Monterrey, en México, hay una contingencia ambiental terrible y traigo una alergia horrible. Así que si me escuchan un poquito diferente, sepan que es por eso, ¿ok? Pero bueno, ahora sí vamos a la parte de Wallis, parte 2. Ahora, ¿en qué nos quedamos? Pues miren, si no saben la verdad, los invito a que escuchen la primera parte, ya que es muchísima información e hice mi mejor esfuerzo de condensar esta segunda parte para que no fuera demasiado larga, porque hay muchas cosas que contar. Y bueno, básicamente nos quedamos en que se conocieron. Ahí les conté las teorías de cómo se conocieron, pero se conocieron. Supuestamente que David dijo que no le gustó, que no le gustaba el tono de voz de Wallis, pero que empezaron a salir más, o sea, como que en comunidad, empezaron a coincidir en más fiestas y pues convivían, ¿no? Y Wallis, la verdad es que ella estaba fascinada, ella estaba en su elemento porque le encantaban las fiestas y la estaban invitando a fiestas, y ella la verdad se decía de que pues mira, esto es temporal, o sea, si es que el hombre me está tirando en la onda o no, pues yo lo voy a disfrutar. ¿Qué más da, no? Yo siempre he querido subir en la escala social, traigo aquí a mi marido, vamos a disfrutar esto. Entonces, se empezó a juntar con gente de la aristocracia y, como les digo, ella siempre en su mente todo esto fue algo temporal. Empiezan a notar que ¿cómo se llama? Que se juntan y todo, y pues nota rasgos de la personalidad de David. Y básicamente ella se da cuenta que a David le gustaban las mujeres bastante dominantes, y empieza a ver que aparte que le gustaban las mujeres dominantes, le gustaban las mujeres que básicamente hacían todo, o sea, se encargaban todo de él. O sea, él era como que el niño que no podía estar sin una bebida, o sea, el niño tampoco podía estar triste, lo tenías que tener riendo, el niño tenía que tener su cigarro, el niño tenía que estar entretenido, ese estilo como que de dinámica. Si se aburría, se enojaba. Entonces, y esa era como que la dinámica, o sea, eran las cosas que Wallis empezó a notar de él, así como de que, ok. Y algo que se me hizo muy interesante de David, el príncipe de Gales ahorita, en esta parte de la historia, que se me hizo, les digo, muy random y divertida al mismo tiempo, es que él tenía un talento para hacerse amigo de los esposos de sus amantes. O sea, él se hacía besties de ellos por bastante tiempo, honestamente. Ahorita van a ver por qué. Y otra cosa que se me hizo bastante interesante, él no había sido toda su vida el playboy mujeriego, que nada más le interesaban las mujeres casadas, supuestamente. En 1917 cuando estaba la Primera Guerra Mundial, había una chava que estaba trabajando para la Cruz Roja en Francia. Esta era una Lady Rosemary Leveson Gore, creo que así se pronuncia su apellido. Ella era la hija del duque de Sutherland y él se súper enamora de ella.
y hasta le pide que se casen y ella de que, ok, sí, está bien, nos casamos, pero él llega con sus papás y sus papás fueron de que, o sea, ¿cómo te vas a casar con una plebeya que no sé qué, bla, bla, bla? Y él fue de que pues si no me voy a casar con ella, no me voy a casar con nadie. Entonces, pues sus papás le destrozaron su corazoncito y fue de que, ¿sabes qué? Si tú piensas que esto es un escándalo, ahora vas a saber lo que es un escándalo. Y entonces ahí fue cuando empezó a salir con mujeres muchas veces mayores o menores, pero siempre estaban casadas. Normalmente estaban casadas, era como que el requisito. Su amiga Thelma, la que supuestamente se lo presentó, y él, de hecho, hasta le hicieron una fiesta de cumpleaños a ella por su cumpleaños 37. Él le regaló una orquídea y pues empiezan, sí, pasa el tiempo y siguen, pues pasando tiempo juntos, conviviendo, fiestas, todo eso, topándose en todos lados. Pero Thelma tiene que regresar a Estados Unidos. Thelma es de Estados Unidos. Tiene que regresarse a Estados Unidos para ir con su hermana gemela Gloria, porque le estaba ayudando con su hija, ya que Gloria estaba en una tremenda batalla legal con su todavía esposo. Se estaban dividiendo cosas, etc. Entonces Thelma básicamente le dice a Wallis de que, oye, cuídamelo, ahí te lo encargo. Y pues digamos que Wallis se tomó esto muy en serio. Y bueno, aquí es cuando él, digamos que la empieza a cortejar de manera no oficial, la empieza a buscar más y, y la verdad es que todo lo que leí de David, David era muy intenso, o sea, era de que le marcaba 23 veces al día y la visitaba. Bueno, o sea, obviamente el esposo presente, pero siempre estaba ahí en su casa, que hasta Ernest estaba de que, ¿por qué está tanto el príncipe de Gales? O sea, vete a dormir, así, ¿no? Y al principio digo, Ernest decía de que, ay, tipo, es un honor y cuánta cosa, pero después a su empresa no le estaba yendo muy bien, entonces él tuvo que decir, ¿sabes qué? O sea, pues yo tengo que atender mis negocios, no me puedo quedar, aquí te quedas en tu casa, Wallis, pues atiéndelo y yo me voy. Y pues se iba. Y ellos, de hecho, Wallis y Ernest, cuando estaban celebrando mejor dicho, iban a celebrar su 6º aniversario de bodas, esto en julio de 1934, lo tuvieron que celebrar por separado, ya que él tuvo que irse a Nueva York por cuestiones de negocios y ella se fue primero a Francia y luego a diferentes partes de Europa con el príncipe de Gales, porque, ¿por qué no? Y aquí es cuando ella dice de que, wow, este hombre realmente le gustó, así, porque decía, es que parece que está obsesionado conmigo. Y a todo esto, la tía Betty, ella los acompañaba durante estos viajes como chaperona. Pero algo que se me hizo muy divertido, ustedes dirán si creen esto o no, pero yo la verdad es que no. Tanto Wallis como David dijeron que ellos no tuvieron relaciones carnales antes de casarse. Lo cual yo digo, sure, vamos a pretender que les creemos. Al menos esa es mi opinión, no sé ustedes. Pues David le empezó a regalar cosas. Primero le regaló un perro que era un Cairn Terrier que ella llamó Slipper, y luego le empezó a regalar joyas, un broche, creo que el primer regalo fue un broche de diamantes con esmeraldas, y luego pulseras con diamantes y pins con diamantes y cuánta cosa. Luego David los invita a la boda de su hermanito, pero el papá no quería que fueran y David se puso en plan, pues si mis amigos los Simpson no van, yo no voy. Y como sabía que la prensa iba a estar ahí, todo tenía que él sí o sí, como el príncipe de Gales, estar ahí, fue de que, bueno, está bien. Pero es que qué va a decir la gente, y que no sé qué, y que bla, bla, bla. Está bien, que vayan. Y ahí van Wallis y Ernest a la boda. Tiempo después, ya para cuando Wallis cumple sus 38 años, David ya estaba cumpliendo sus 40, y ya para este entonces su mamá
la reina María ya estaba así de que ¿cómo es posible que tengas 40 años y no te hayas casado? Por el amor de Dios, necesito que te cases ya, ¿qué va a decir la gente? Eres el príncipe de Gales, tienes que casarte y tener herederos, ya saben, ese tipo de cosas. Y de hecho se rumora que hasta el mismísimo Hitler, porque ya estamos a mediados de los 30s, hasta le mandó una lista de, mira, estas son potenciales alemanas con las que podrías casarte, ¿qué te parece así? Y digo, las casas reales de Grecia y de Italia también fueron algunas de las que mandaron sus listas de las candidatas como potenciales novias para David, y el de que no me interesa, déjenme en paz, hay alguien más que me gusta, déjenme en paz, después me voy a casar, ya déjenme en paz, así. Y ¿se acuerdan que les había dicho que que le habían sacado que ella había sido, una espía supuestamente en China y todo eso? Bueno, por aquello de 1935, más o menos para que se den una idea, empiezan otra vez con lo de, no, es que ella es espía, y porque no, o sea, era realmente un enigma para ellos de que cómo es posible que a un hombre como el príncipe de Gales le guste una mujer como ella. O sea, es una mujer sin chiste, aburrida, etcétera. Que la verdad no era aburrida, nada más que nadie la conocía más que su círculo cercano, íntimo de personas, pues. Y siguieron con lo de la teoría de los espías porque en uno de los viajes que Wallis hizo con David, uno de estos lugares fue Alemania, y aquí era cuando ya el movimiento de Hitler y todo esto ya estaba, digo, esto fue antes de la guerra, pero ya estaba en el super auge, y fue de que, obviamente, si fue un espía en China, va a ser un espía en Alemania, obvio, double agent o así, ¿no? Entonces, pues básicamente que no, es que estamos muy preocupados por nuestro príncipe de Gales porque anda con una espía, que no sé qué, que bla, bla, bla. Sí es una espía, es una traidora ante la nación, ya saben, along those lines. Luego llega el jubilí del rey y David, como siempre, no cumplía con el protocolo real, y una de las cosas que hizo fue llevar a Wallis y al esposo. Pero, todo el mundo sabía que el esposo de Wallis estaba ahí de adorno. Quien realmente importaba era Wallis. Y, como les digo, David rompió el protocolo y mágicamente la culpa era de Wallis, cuando Wallis ni siquiera sabía del protocolo real. Pero bueno. Luego, como les digo, David se le pasaba hablándole y mandándole cartas y cuánta cosa, que Wallis sí se sofocaba y era de que me voy a ir a dormir, déjame en paz un rato, por favor. Y yo la verdad, como les digo, de todo lo que leí de él, aparte de traumado y de intenso y así, no era así como que la persona más inteligente, si voy a ser honesta, que he leído así, pero bueno. O sea, de esas veces que dices, ¿en serio esto fue lo que pensaste, hiciste? Interesante, o sea, ese tipo de persona, vaya. Pero bueno, Wallis, por lo mismo que estaba disfrutando de su tiempo de la supuesta amante del rey, como les digo, ella decía, esto es temporal, yo me la voy a pasar bien, voy a aprovechar. Ella se llamaba a sí misma Wallis in Wonderland. Y porque decía, pues si David ya pasó como por una docena de mujeres casadas que cada una duraba, no sé, de que un verano o así, pues yo qué, o sea, pues dentro de pronto me va a decir bye, y si le saqué joyas o lo que sea, pues me las quedo, ¿qué más da? Pero la verdad es que David se súper enamoró / obsesionó con ella. Aquí la gente fue cuando empezó a decir, sí, es que su educación de los burdeles allá en China, y que quién sabe qué, y cuánta cosa, que mujer tan fea, y qué modales tan feos, que básicamente todo ella era fea, que era una mujer no educada, etc. Pero la verdad es que pues David simplemente se enamoró / obsesionó de ella, o sea, se enamoró como un adolescente.
Y pues mucha gente de la alta sociedad le hizo el feo, otros la verdad no tanto, a muchos sí les caía bien y se hizo amiga de todo tipo de personas, incluyendo a personas acá más como hippies, artísticos, ese estilo de personas. Y David era el que la traía para todos lados, pero regresando a lo de Alemania y Hitler y todo eso, él, la verdad, se sentía muy cómodo con su lado alemán. Acuérdense que la familia real inglesa son descendientes alemanes, o sea, ellos vienen de la casa de Hanover. Y de hecho, el papá de él fue el que cambió el nombre de Sajonia-Coburgo-Gotha a Windsor en 1917 por lo del issue de pues, la Primera Guerra Mundial, y la gente estaba de que odiamos a los alemanes y ellos de que pues no queremos que nos maten, ¿verdad? Entonces vamos a cambiarle el nombre a la familia para que suene así como que más inglés. Entonces ese fue el nombre que escogieron, Windsor. Que fun fact, el nombre de la familia real actual es Mountbatten Windsor, ya que esta Elizabeth II lo cambió en 1960. Entonces todos, desde el ahora príncipe de Gales y su familia, su hermano y sus hijos, todos son Mountbatten Windsor, por si no sabían. Es el nombre de ellos como familia, les digo. Pero bueno, continuando con lo que les decía de David, David, la verdad, en su inocencia, él pensaba que podían tener una alianza con Alemania y que Hitler era la mejor idea para alejar a los comunistas del Reino Unido. Sobre todo los comunistas rusos, que habían sido los que habían matado a su familia en Rusia. Acuérdense que la familia, bueno, creo que ya lo hemos comentado en otro episodio, ¿no? Si no se los comento, la familia británica, real británica y la rusa, bueno, realmente casi todos son parientes, incluso de los descendientes que quedan actualmente, la mayoría de ellos son primos. Entonces, pero en el caso de la familia, en aquellos tiempos, la familia real británica y la rusa eran primos hermanos, prácticamente. Entonces, sí fue de que los comunistas mataron a mis primos, bla, 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 todo ese show. Y bueno, de los rumores que le echaron la culpa a Wallis es que David estaba tan involucrado con los alemanes que obviamente era culpa de Wallis, pero la verdad es que David, aparte de ser fan de Hitler para que Hitler mantuviera a los rusos por allá, o sea, que no molestaran al Reino Unido, él pues tenía sus ideologías, o sea, él genuinamente admiraba las reformas económicas que había hecho Hitler, que había implementado, y digamos que tenía una parte antisemita que también compartía con Hitler. Entonces, pues digamos que esta no era una buena postura que un futuro rey debería de tener, pero bueno. Y les digo, la gente sigue con los rumores de que no, es que Wallis es espía, que es un espía con la misión de infiltrar a la familia real y de hacerlos simpatizantes a la causa nazi. Pero la verdad es que la semilla, la idea, todo esto, pues realmente fue de David muchísimo antes de que Wallis llegara a su vida. Y bueno, pues llega el momento en que todo cambia en la vida de Wallis. David, su gran plan era, si es que se quería casar con Wallis, dijo, pues a lo mejor abdico, porque la verdad es que nunca me ha gustado la idea de ser rey, tengo otros hermanos, pues ¿cuál es el problema, no? Puedo ser feliz, puedo andar cobrando dinero, etcétera, pero todo esto cambia cuando el 20 de enero de 1936 su papá Jorge V muere, y ahora sí él es de que el rey, ¿no? Long live the king, y él de que gulp. Y yo imagino que Wallis en ese momento dijo algo así de que, bueno, pues hasta aquí llegó la cosa, ¿no? Estuvo divertido, me la pasé muy bien, bailé, tomé, me dieron joyas, conocí a mucha gente, conexiones, pero pues él ahora es rey, tiene otras responsabilidades y ya necesita pues una esposa mucho más joven y tener hijos, y pues no pasa nada, ¿no? Aquí estuvo buena la corrida, la aventura.
Pero David tenía otros planes que aún no le comunicaba. La invita a Wallis, de hecho, aparte a la proclamación de él como rey, que de hecho hay un video, lo pueden ver, cuando lo proclaman como Eduardo VIII. Y es un video así cortito, está blanco y negro, pero ahí está Wallis parada en la ventana con él al lado, así viendo que toda la gente se iba y se asomaba y él así, y ella así de, ok. Y digo, se ven otras personas en esos videos. Pero ahí la tuvo, asomándose en la ventanita. Y la verdad es que David, por todo lo que leí, no era el rey que el parlamento quería. Eso sí, tengo que decir, él era un rey súper popular. Genuinamente quería, no quería más guerras. Le interesaba bastante diferentes causas, él se ponía, a diferencia de su papá, el rey, él realmente se ponía a platicar con la gente y les hacía preguntas. Entonces, digamos que era más, hagan de cuenta que eran como la Lady Diana vibes, en ese sentido de que ella se acercaba a la gente y hablaba y así, más o menos ese estilo de dinámica tenía David. Digo, no era una blanca palomita, ¿verdad? Pero más o menos ese era su estilo, que no era necesariamente popular con la gente que estaba en una posición de poder, gobierno, etc. Pues Wallis se da cuenta que David no la terminaba, sino al contrario, que se apoyaba más y más en ella para absolutamente todo. Y pues ella no le quedaba de otra más que escucharlo y le daba consejos y lo apoyaba. Y, como podía, ¿verdad? Y él estaba cada vez más y más y más enamorado de ella. Yo la verdad no sé si ella se enamoró de él, pero lo que sí es más que obvio es que él estaba clavadísimo, enamoradísimo de ella. Y bueno, la verdad es que todo esto estresó demasiadísimo a Wallis, que ella decidió irse de viaje sola a París, lo cual unas vacaciones en París me parecen una excelente idea, la verdad, muy bien ella. Y se va sin su esposo, se va sin el novio, y bueno, sí, el novio de la ahora rey. Y resulta ser que cuando se va a París, Ernest y David se marcan y se ponen de acuerdo, y básicamente el acuerdo que llegan es que Ernest se iba a divorciar de Wallis para que David se pudiera casar con ella. Cabe aclarar, todo esto lo hablaron y decidieron sin consultarle a Wallis, lo cual yo digo ok. Pues regresa Wallis así bien tranquila, bien relajada de París, de pasársela bonito, y le informan de su decisión, de la decisión que ellos tomaron de su vida sin consultarle, y ella estaba furiosa y lo que le sigue. Y ella sí estaba de que, pero es que ¿por qué decidieron algo en mi vida sin consultarme? Porque ella realmente no se quería divorciar de Ernest. Siento que para ella Ernest era algo seguro, y yo creo que sí lo quería, le tenía afecto, no a nivel como Ernest la quería a ella, pero también siento que era algo egoísta de parte de ella. Pero bueno, la cosa es que ella pero es que yo no me quiero casar contigo, yo no me quiero divorciar de Ernest, porque me tengo que divorciar y casarme contigo, tú eres el rey, tú tienes responsabilidades, cuánta cosa, ¿no? Y Ernest, por su parte, pues ya estaba cansado de ser el esposo del amante del ahora rey, y aparte se había enamorado de alguien más, que de hecho era una amiga de Wallis. Entonces dijo, ¿sabes qué? Esto del divorcio la verdad me parece una muy buena idea. Como les digo, a Wallis no le emocionaba nada la idea de casarse con David, pero él estaba súper loco por ella. De hecho, le seguía regalando joyas y cuánta cosa, que hasta le grababa las iniciales W.E., Wallis en Edward. Acuérdense que Edward era el primer nombre de el ahora rey. Entonces, todo decía we, de como nosotros en inglés. Y hasta de hecho firmaba sus cartas de que W. Y pues David, en modo inocente y muy honesto, pues llegó con su familia y fue de que, adivinen qué, me voy a casar. Y todos, ay, ¿en serio con quién? Y él con Wallis. Y todos, voy a pretender que no te escucho.
Y de hecho hasta David la empieza a llevar a cenas de estado, la lleva a una en donde le presenta al primer ministro y todos así de que ¿es en serio que el rey se quiere casar con esta? Y básicamente le termina diciendo David a Wallis, mi amor, ¿crees que te puedas apurar con esto del divorcio ya que ya mero es mi coronación? Su coronación estaba programada para mayo de 1937. Que de hecho algo que se me hizo muy interesante de la ley del Reino Unido en aquel tiempo es que Wallis tuvo que echarle la culpa a Ernest del divorcio para poder divorciarse, ya que alguien, o sea, tenía que haber una culpa, alguien tenía que haber hecho algo para que pudiera empezar los trámites del divorcio. Y bueno, y hasta ahorita de la historia de ellos, de que planeaban casarse y que eran pareja y todo esto no había llegado a la prensa como tal, o sea, no era una noticia. Sí, digamos que la gente había escuchado rumores y obviamente en los círculos donde esta gente se movía, pues la gente sabía, ¿verdad? Tenían ojos. Pero no se había publicado nada al respecto. Pero como les digo, muchísima gente sabía que el rey tenía un affair con una mujer casada. Y bueno, el hermano que le sigue, el duque de York, que es de hecho fue el papá de la futura Elizabeth II, y su esposa, ellos la verdad es que no eran nada fans de Wallis. Entre ellos y otras personas de su familia siempre era de que, ay, ella no es nadie, mírala, es bien vulgar, mira de dónde viene su familia, etcétera. Pero, pues como les dije en el primer episodio, ella era una mujer educada, venía de muy buenas familias, ella incluso podía rastrear a sus ancestros muchísimas generaciones atrás. Y hasta, como les digo, hasta era yo creo que más educada que algunos miembros de la realeza. La reina madre, bueno, todavía no reina madre, pero su mamá, pues, la mamá de David, dijo en múltiples ocasiones que ella no podía creer lo egoísta que David era, que cómo se atrevía a hacerle eso a su familia, a hacerle eso a la nación, que ella, la verdad, odiaba a Wallis. Y digo, que personas la odien no significa que ella era una mala persona, pero bueno, ¿verdad? Simplemente que su hijo David se súper enamoró de ella y ella era quien lo ayudaba y lo calmaba y todo. Como les digo, en estas cenas que hacían, iban, etc., en una de estas Wallis era la hostess y esta cena fue en unas propiedades del rey. Y cuando estaban cenando, un hombre llamado Esmond Harmsworth, este señor era dueño de un periódico, les da la idea de un matrimonio morgánico, que si no saben qué es un matrimonio morgánico, les cuento que es un matrimonio entre dos personas de rango social distinto, por ejemplo, un príncipe y una condesa, un noble, un plebeyo, etc. Y este tipo de matrimonio impide que el cónyuge y cualquier hijo de dicha unión herede o obtenga los títulos, privilegios y propiedades del noble. Y ellos fueron de que, pues esta es una opción, digo, si tanto show están haciendo para que Wallis no sea reina y todo esto, pues hagámoslo de esta manera. Y se lo proponen al primer ministro del momento, un hombre llamado Stanley Baldwin, y él y otros analizaron, pero fue de que no al matrimonio morgánico, ya que necesitaban primero aprobar una ley para poder aprobar ese tipo de matrimonios, y dijeron, no lo vamos a hacer, qué flojera, no, olvídalo. Entonces, la cosa es que sale la noticia en los periódicos. Esto pasa en diciembre de 1936, el 3 de diciembre, y ardió Troya. O sea, Wallis empezó a ser hostigada, acosada, seguida a todos lados, empezó a recibir amenazas de muerte. El mismísimo Churchill le dice a David, ¿sabes qué? La cosa está fea, considero que es una muy buena idea que Wallis se salga del país por un tiempo. David, la verdad es que no quería que se fuera, pero pues ya cuando empiezan las amenazas fue de que, bueno, está bien. Sí creo que sea y le dice de que sí creo que sea buena idea que te vayas del país. Y Wallis se termina yendo a Cannes, de hecho, a la casa de un amigo de ella, mientras explotaba todo esto de la noticia y cuánta cosa.
Entonces empieza a circular la idea de que el rey tal vez abdicaba, que era una posibilidad. David seguía viendo la manera de casarse con ella, pero le decían de que estás loco, ¿cómo te vas a casar? Si ella tiene 2 esposos vivos. Pero la verdad es que David fue de que me vale. Y sí, o sea, esa fue su postura siempre, de que yo voy a hacer lo que yo quiero y me valen los demás, me valen mis obligaciones, etc. David rompía, o sea, todo el tiempo el protocolo real y por algo, pero porque él quería, o sea, él lo hacía, él llevaba a Wallis, él no cumplía con todo el protocolo como se debía, pero mágicamente la culpa era de Wallis, que era culpa de ella, que porque ella tenía todo controlado, claro, como si ella controlaba lo que pasaba en esa cabeza, ¿verdad? Y ya para estas alturas les digo, Wallis estaba de que esto ya está saliendo en los periódicos de Francia, ¿qué es esto? Mi vida no va a ser igual. Y pues bueno, ella la verdad es que nunca quiso ser reina ni pretendió casarse con él, como les dije en varias ocasiones, de que ella decía, pues mira, esto es temporal, me la voy a pasar bien, pero pues es casual, tiene una fecha límite. Y ya, ¿no? Pero ya que esto se empezó a volver algo más real fue de que, o sea, ¿cómo casarme con el rey? Y bueno, pues la empiezan a presionar en estos días y la presionan y presionan para que dejara a David, y de hecho ella hasta escribió una carta donde le dijo, me voy, muchas gracias por todo, no te puedo hacer feliz. Pero, o sea, pues prácticamente lo terminó, ¿no? Pero David fue de que no me vas a dejar, yo no puedo vivir sin ti. De hecho, creo que hasta amenazó con quitarse la vida si ella lo dejaba y cuánta cosa. Entonces, y él le decía, es que todo va a estar bien, todo va a estar bien, tú vas a ser reina, yo voy a ser rey, ya oficialmente, todo va a estar bien. Y él, les digo, él seguía con la idea de que se quería casar. Y todos, o sea, le empezaron, ya los de la iglesia fue de que, Su Majestad, usted es el gobernador supremo de la iglesia de Inglaterra, no se puede casar con alguien que tiene no 1, sino 2 esposos vivos. Usted es el ejemplo de todos, bla, 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 bla. Que de hecho, fun fact, hasta el año 2002, la iglesia de Inglaterra no permitía que volvieran a casarse personas divorciadas cuyo excónyuge seguía vivo. Y hasta el arzobispo de Canterbury estaba de que es que yo no te quiero coronar, ¿cómo es esto posible? Bla, bla, bla. ¿Qué digo? Si David le va a echar la culpa a alguien de esto, de que él era el responsable de la iglesia de Inglaterra, le podría echar la culpa a Enrique VIII, porque él fue el que hizo esto, por andar haciendo su propia iglesia y aventándose esa responsabilidad. Pero bueno, continuando con la historia, a Wallis le dan su divorcio como, digamos, parte 1, porque creo que es la mejor manera que tengo de explicarlo. El 27 de octubre de ese año, de hecho de 1936, y David le da su anillo de compromiso, que es ese anillo todavía existe, nada más que fue modificado. Es una hermosa esmeralda iraní, en corte esmeralda, de hecho, de unos increíbles 19.77 quilates, para serles exacta, y es de la marca Cartier. Tiene también unos diamantitos alrededor y era de platino, y el anillo tenía la siguiente frase grabada que decía "We are ours now", 27x36, que en español es "ahora somos nosotros", la traducción 2736, y el "we" era de las iniciales de ellos, y era así como de que somos un equipo, y del 2736 es de la fecha, el día y el año que le propuso. Y bueno, la gente, o sea, del parlamento, gobierno, etcétera, eran de los de que, pero es que, ¿cómo es posible una divorciada? ¿Qué es esto? Que bueno, creo que también nosotros, para nuestra época y la manera como vemos las cosas, una persona divorciada casándose no es un big deal, pero pues en aquellos tiempos era un súper big deal. Pero bueno, sobre todo si eres mujer, honestamente. Y como les digo, David seguía con su idea de, entonces si no me caso con Wallis voy a abdicar, y aunque
abdique, pues ahí tengo mi hermano y su hermano, y digo, el parlamento fue de que, pero ¿por qué vas a abdicar? O sea, vas a provocar una crisis constitucional. Fun fact, la última vez que alguien abdicó en el Reino Unido fue en 1688, que de hecho fue cuando James II abdicó de forma obligada porque tuvo que huir. Y Wallis, a pesar de todo el acoso que sufrió, pero esto era una cosa impresionante, o sea, era de que nivel que revisaban la basura que sacaba ella o su gente, o sea, para ver qué podían vender como una historia, ese tipo de acosos. Y ella en múltiples ocasiones le había dicho, David, por favor, piénsalo bien, es tu familia, es tu deber hacia ti, hacia tu familia, hacia la nación, por favor, no abdiques, pero él estaba necio, terco, de que sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. Estando ya en Francia, ella de hecho le escribió una carta que fue leída por un amigo de ella, Lord Brownlow. Esto fue el 7 de diciembre de 1936, en la que ella, les digo, expresó su disposición de renunciar al rey. Su amigo leyó la carta acá de forma formal ante la prensa y cuánta cosa, le ayudó a redactarla. Pero, como les digo, David fue de que, no, tú te quedas conmigo. Y fue de que les aviso que siempre sí voy a abdicar. Igual fue de que, ay Dios, ya valió, ahora sí seré la mujer más odiada del mundo. Y llegamos al 10 de diciembre de 1936, que ese fue el día que David dejó de ser rey, a medianoche de hecho. Y el día siguiente, el 11 de diciembre, es que da su muy famoso speech en donde dice lo siguiente: todos ustedes conocen las razones que me han inducido a renunciar al trono. Quisiera hacerles comprender que, al tomar esta resolución, no he olvidado en absoluto al país o al imperio, a los cuales, primero como príncipe de Gales y más tarde como rey, he dedicado 25 años de servicio. Pero pueden creerme si les digo que me resulta imposible soportar la pesada carga de la responsabilidad y desempeñar mis funciones como rey en la forma en que debería hacerlo, sin la ayuda y el apoyo de la mujer que amo. Que de hecho este speech lo pueden hasta buscar en cualquier parte del internet. Ha sido usado en diferentes películas y series y cuánta cosa con la voz de David. También incluyó en el discurso que, digo, esta fue una decisión de él, que ella no tenía nada que ver con que la abdicara, pero esta parte nadie la recuerda honestamente. David se va del Reino Unido y luego se va a Austria, en donde se queda en el castillo de Ensfeld, creo que así se pronuncia, que este era el castillo del barón Eugene y la baronesa Kitty de Rothschild. Y digo, se llevaban bastante bien y cuánta cosa, pero David no quería irse porque no quería separarse más de Wallis, pero tuvieron que separarse para que no hubiera peligro de comprometer la concesión del decreto de los procedimientos del divorcio de Wallis. La verdad no entendí muy bien esta parte de la ley del Reino Unido, o sea, te daban como un predivorcio, pero ese predivorcio estaba condicionado a que no los que se... o sea, tenían que estar separados, una cosa así. La cosa es que por cuestiones para ya no atrasar el proceso del divorcio tenían que estar separados y pues eso fue exactamente lo que hicieron. Y ya le dan ya el papel, así que ya dice oficialmente estás divorciada, ya firmado con sellito y todo. Esto fue en mayo de 1937. Ella cambió antes de eso su apellido nuevamente al que tenía de soltera, de Wallis Warfield, y se reúnen en el castillo de Candé en Mont, Francia, de hecho ese mismo mes. Aquí este fue un periodo bastante interesante para ellos, ya que muchos de los supuestos amigos que tenían, ya que David no era rey, les volteaban la cara. Incluso amigos de Wallis que ella conocía desde antes de estar con David le volteaban la cara, pero bueno.
Una de las personas, curiosamente, que más los apoyó, al menos de forma moral, fue el ex esposo Ernest. Ernest y Wallis fueron muy buenos amigos. Se escribieron cartas, bastantes cartas en estos tiempos. Ellos quedaron en plan besties, honestamente. Y de hecho, ella en sus cartas, cuando hablaba de David, de las que le mandaba a Ernest, decía que David era como Peter Pan, que nunca creció, que era ese niño que nunca creció, que nunca maduró, pero bueno. La verdad es que la familia real británica se portaron bien feos, no solamente con Wallis, que digo, era de esperarse, aunque no era culpa de Wallis, sino también con David. Y sobre todo el que no lo podía perdonar era el ahora rey, de que sí eres mi hermano, pero no traicionaste, vete para allá y cuánta cosa. Y Jorge VI, el nuevo rey, el que tartamudeaba, él estaba muy enojado porque es que yo no quería esto, yo quería mi vida privada y tú me obligaste a estar en este puesto, yo tartamudeo y la gente se burla de mí y mira cómo va a ser la vida para mis hijas, etc. Y pues yo no quería esto y mira lo que me hiciste, pero bueno, pues así fue la cosa y digo, los descendientes de él son los que están ahorita en el trono. Y bueno, ya llegamos al momento de la historia de la tercera boda de Wallis. Les cuento que aunque la Iglesia de Inglaterra se negó a sancionar la boda, el vicario de la Iglesia de San Pablo, un hombre llamado Robert Anderson Jardine, se ofreció a realizar el servicio y la verdad es que tanto David como Wallis dijeron de que sí, está bien que nos case. Y ellos se casaron en una boda súper íntima que se llevó a cabo el 3 de junio de 1937 en el castillo el de Candé en Francia, que la verdad es un hermosísimo castillo que se los prestó un hombre llamado Charles Badeau, quien este señor lamentablemente después lo cacharon que era un miembro muy activo de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y digo, si van siguiendo la historia por las fechas, estamos en 1937, estamos a unos 2 años que empezaron. Y bueno, les cuento sobre la boda que Wallis lució un vestido de novia muy sencillo de la marca Meinbocker en un tono, esto fue custom made, o sea, se lo hicieron a ella en un tono que la marca llamó Wallis Blue o azul de Wallis en español. Este vestido, como les digo, lo hicieron para ella y si lo quieren ver, este vestido está en el Museo Met en Nueva York, que por lo que he visto en las fotos ya no tiene ese como colorcito, como que era un como especie de celestito y ahorita ya se ve como entre blanco y beige, más blanquito beige que azul. Y bueno, algo interesante de la fecha de la boda es que se casaron el día que el papá de David hubiera cumplido 72 años. Y si de por sí la familia no lo quería ver, con esto la mamá fue de que menos te voy a ver, ¿cómo es posible? Lo hiciste adrede, bla, bla, bla. Y sí, lo creo a David muy capaz de haber hecho eso adrede. Pero bueno, nadie de la familia fue. De hecho, el rey les prohibió a todos ir, lo cual fue un super shock para David porque él sí esperaba que fueran algunos de sus hermanos, etcétera, pero nadie, absolutamente nadie fue. No sabemos cómo Wallis se sentía al respecto, pero pues yo creo que ella para esas alturas fue de que bueno, pues es lo que es, hay que darle, hay que ver el lado optimista. Y bueno, y de aquí nos vamos a la siguiente sección que llamo la duquesa de Windsor. Ya para estas alturas David fue de que pues ya no voy a ser rey, pero antes de casarse pues él había sido nombrado por su hermano, el rey lo nombró el duque de Windsor y le había aprobado una patente real para que, o sea, que fuera oficial que él fuera el duque de Windsor. Y en esta patente, que fue apoyada por gobiernos de diferentes dominios, decía básicamente que Wallis podía ser la duquesa de Windsor y le iban a decir la duquesa de Windsor, pero ella no podía recibir tratamiento real, que le iban a omitir la parte de su alteza real
que esto era algo sin precedentes, y esto fue apoyado por la nueva reina, la reina Isabel, la reina María, etcétera. Y esto hizo enojar muchísimo a David y a Wallis también, porque dijo, oye, ya me aventé todo esto para que ni siquiera me digas, Your Royal Highness. Pues fue de, pues, ¿qué onda, no? Pero, pues, la verdad es que Wallis sabía que ella no le caía nada bien ni a la reina Isabel, ni a María, y a ella tampoco le caía bien ellas, sobre todo a la reina Isabel, por cómo la trataba Wallis. De hecho, Wallis le tenía 2 apodos. Uno era la señora Temple, la señora Templo en español, y otro era Cookie, porque tenía la cara más redonda. Y a la futura Elizabeth II le tenía el apodo de Shirley por Shirley Temple, que según yo, puedo estar equivocada, pero los que son súper fans del show The Crown, creo que es en la primera temporada que mencionan esto, lo del apodo, el de Shirley. Pero digo, no me hagan caso porque yo tengo mucho que no veo esta serie y no la acabé. Ya sé, no la he acabado. Y bueno, como les digo, Wallis la verdad sí resintió todo esto, porque fue de que, oye, he pasado por demasiado acoso para que ni siquiera me trates con respeto, porque la verdad es que la familia eran groseros. O sea, era de que la veían y le daban la espalda como si estuvieran en el kinder. O sea, era una actitud muy infantil y muy grosera, honestamente. Y ellos mágicamente le echaron toda la culpa a Wallis, pero pues David tenía un cerebro propio y él tomaba sus decisiones al final del día. O sea, la grosería era a tal grado que si se llegaban a ver, su suegra le decía Mrs. Simpson, y uno de los familiares le llegó a decir, palabras más, palabras menos, pues espero que le guste su baño porque es el único trono en el que se va a sentar. Imagínense que te digan eso. Pero bueno, después de la boda y todo esto, los ahora duques de Windsor se van a Alemania por sugerencia, idea de David. Esta no era una visita oficial, obviamente, y esta visita incluyó pasar y decirle hola a su amiguito Hitler, que según los reportes Hitler los recibió y platicó con ellos y todo, y que dijo que Wallis hubiera sido una muy buena reina. Aquí empezaron los rumores otra vez de que Wallis es espía, porque o sea, ¿cómo le gustaba a la gente decir que Wallis era espía o double agent o algo por el estilo? Pero bueno, algo interesante que sí quiero comentar de ese viaje a Alemania es que los trataron como los debieron de haber tratado en el Reino Unido, con respeto, con cortesía, y de hecho hasta les hablaban con el título de Su Alteza Real, lo cual hacía a David muy feliz, y yo me imagino que ella también no le molestaba que le hablaran de esa manera. Que según David, la razón por la cual fueron era para fortalecer los lazos con Alemania en el sentido de evitar una guerra, lo cual pues ya sabemos que eso no sucedió, ¿verdad? De hecho, David después escribiría para el New York Daily News, esto ya en diciembre de 1966, y cito: de manera indirecta, Hitler me animó a inferir que la Rusia Roja era el único enemigo y que estaba en el interés de Gran Bretaña y también de Europa que se animara a Alemania a atacar hacia el este y aplastar al comunismo para siempre. Confieso francamente que me engañó. Pensé que el resto de nosotros podíamos permanecer indecisos mientras los nazis y los rojos se peleaban. Eso fue lo que dijo para el periódico. No sé qué tanto creerle, pero bueno, fue lo que dijo. Pero digo, sí se sabe que él estaba de acuerdo con alguna de las ideas de Hitler y pues que no era precisamente fan de los judíos, pero la cosa es que pues lo perdonaron, ¿verdad? Después de su visita en Alemania no podían regresar al Reino Unido y de hecho se van a Francia, en donde se quedan un rato ahí, se pasean por sus propiedades. Tenían una propiedad en París y una propiedad en el sur de Francia, y pues ahí se la pasaban de fiesta y tomando así, etcétera. Era una vida muy relajada, como de alguien jubilado, ese estilo, así retirado. Jugaban con sus
perritos, era una vida así súper chill, sin responsabilidades. Digo, ¿quién no quiere una vida así, honestamente? Y lo que sí me llamó la atención es que ella era una figura pública bastante querida en Francia. La gente hablaba muy bien de ella, hablaban muy bien de cómo ella trataba a la gente, que era una muy buena hostess, hacía a la gente sentirse especial y querida y atendida. Y pues lamentablemente llegamos a septiembre de 1939 y pues ya saben que aquí es cuando empieza la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Hitler en Polonia. Y ellos de hecho fueron luego al Reino Unido para que David viera a su hermano y pues estar al servicio de él, en lo que pudiera ayudar. Pero su hermano era de que, ay, me estorbas. Entonces lo manda a Francia a visitar, los regresan a Francia y los mandan a visitar tropas, etcétera, ¿no? Y la verdad es que ellos, o sea, Wallis y David pensaron que esta era una guerra tonta, así lo decían, y que iba a durar a lo mucho unos meses, pero la verdad es que pues no fue así. Y Wallis, por su lado, ella contribuyó bastante durante este tiempo. Ella era una de las voluntarias y organizaba a voluntarios para armar paquetes para soldados, los distribuía. Estos paquetes de hecho incluían de que ropa y snacks, incluso hasta llegó a entregar suministros médicos cerca de la línea de fuego, usando su propio carro. Y luego llega el 10 de mayo de 1940 y los alemanes ya estaban a nada de entrar a Francia. Entonces se van de su casa de París, que de hecho Wallis contó después que David le dio 2 horas para empacar todo lo que pudieran porque tenían que irse ya. Y luego de ahí, de su casa en París se fueron a su otra casa que estaba más en el sur. De ahí agarraron otras cosas, guardaron otras tantas y se fueron a España, después a Portugal. Ahí de hecho se enojaron en la casa de un banquero llamado Ricardo do Espírito Santo Silva, que este señor, aparte de ser banquero y tener mucho dinero, era un sospechoso se sospechaba, que tuviera alianzas con los nazis, que fuera agente alemán, pues. Y digo, no creo que se quedaran con él porque era simpatizante alemán, sino porque necesitaban que alguien fancy les diera asilo con todas sus cosas para irse. Y digo, se quedaron muy poco tiempo, la verdad. Después, su hermano, el rey, fue de que, mira David, no te andes metiendo en problemas o, ¿cómo se dice? Ocasionando más problemas. Te vas a ir como gobernador de las Bahamas. Que al inicio David no se quería ir, pero tuvo que doblar las manos porque Churchill básicamente lo amenazó. Y fue de que, bueno, está bien. Y pues se fueron. Supuestamente la razón por la cual lo mandaron a las Bahamas, que se me hace bastante interesante, aparte de que era el hermano incómodo del rey que no querían tener cerca, era porque tenían miedo que los alemanes lo secuestraran, o sea, tanto a él como a Wallis, y usarlos en contra de ellos, así de que, imagínense que los hubieran agarrado y que Hitler invadiera Inglaterra, los pusiera en el trono y que fueran como que los títeres de Hitler. Ese era el miedo de ellos. Pero también digo, si era tanto tu miedo que secuestraran a tu hermano porque estaba en el continente, ¿por qué no le decías que se fuera a Inglaterra y lo tenías ahí viviendo contigo donde lo podías ver? No sé, pienso yo, pero bueno. Entonces dijeron, pues vamos a sacarlo del continente, vamos a mandarlo bien lejos, ya sé, a las Bahamas, y pues ahí lo mandaron. Y pues ahí llegaron con todas sus cosas, que incluían de hecho las joyas de Wallis, que eso no podían dejar atrás en Francia y cuánta cosa, y pues se instalaron y ahí se quedaron unos 5 años más o menos, o sea, todo lo que duró la guerra, pues. Y en este tiempo les cuento que Wallis trabajó activamente para la Cruz Roja y se interesó en la mejora del bienestar infantil, en mejorar condiciones para madres solteras, que de hecho estas eran causas que le apasionaban bastante. Trató de ayudar a facilitar la venta en Estados Unidos de artículos
por ejemplo, joyería, piezas de joyería hechas en las Bahamas. Supervisó las renovaciones de la casa de gobierno porque no le gustaba la casa que les habían asignado, se le hacía algo muy pequeño y algo feo. A Wallis la verdad es que no le gustaba nada las Bahamas, decía que hacía demasiado calor y que era su propia isla de Santa Elena o Elba, como cuando Napoleón fue exiliado, decía que ese era su exilio. Eso sí, fueron varias veces a Estados Unidos, aprovechaban la vuelta y pues digamos que hacían algo de shopping. Incluso llegaron a visitar Baltimore, donde era ella, y muchísimas personas, en cuanto se enteraron de que ellos iban a estar de visita, salían a las calles para verlos pasear. De hecho, estando en las Bahamas, le llegó una carta de su ex esposo y bestie Ernest, que le estaba contando que su esposa había muerto poco tiempo después de haber dado a luz, murió de cáncer de hecho, y pues ella le escribió para darle el pésame y esperaba que tanto él y su hijo Ernest Jr. estuvieran bien, de salud, etc. Y bueno, se acaba la guerra y ya les dan el permiso de salir de las Bahamas, pero no les dan permiso de regresar al Reino Unido y se van a Francia. Para Wallis esta fue una súper noticia de salir de las Bahamas, ya que de todo lo que había pasado, dramas familiares, etc. Todo esto la verdad es que cobró factura con su salud. Y de hecho le salieron unas úlceras en el estómago, que sería un padecimiento muy feíto que tendría el resto de su vida. De hecho, esto le afectó tanto lo del calor y todo esto, y las demás actividades que realizaba, que ella llegó a bajar de peso y bajó bastante, de 110 libras, bajó a 100 o un poquito menos, que según yo son como 50 kilos a lo mucho, y ella era una mujer algo alta. Ella de hecho tenía la frase, nunca puede ser demasiado delgada o rica, pero la verdad es que llegó al límite de lo que podía ser considerado demasiado delgado, porque la verdad no se veía ella saludable. Pero bueno, se la pasaban ellos de casa en casa, de conocidos y no tan conocidos. Era como si estaban de vacaciones, honestamente. No los dejaron ir al funeral de uno de los hermanos de David. A David no lo invitaron a la fiesta del cumpleaños 80 de su mamá, y solamente le extendieron la invitación de la boda a David, de la boda de Elizabeth. A lo cual David dijo, pues si mi esposa no está invitada, yo no estoy invitado, entiéndelo. Y cuando se muere el papá de Elizabeth II, la ahora reina, la familia fue de, creo que ya no te vamos a dar dinero y no están invitados a la coronación de Elizabeth. Que de hecho él lo vio en la tele y cuánta cosa, que ese momento de hecho sí se ve en la serie de The Crown, por cierto. Y otro momento que también, según yo, se ve en The Crown en la primera temporada es cuando él va y le pide dinero a Elizabeth, o sea, que le aumente que no le cancele y le aumente la manutención que le estaba dando. Y según yo sí se lo dan, pero bueno. Se muere su mamá y de hecho sí lo dejan ir al funeral, pero le dijeron, pues te dejamos ir al funeral, pero no puedes ir a la cena de la familia. Lo cual, la verdad sí se me hace muy feo, pero bueno, porque digo, ya habían pasado años y cuánta cosa, y seguían histéricos, porque abdicó y todo eso. En 1952 les cuento que las autoridades municipales de París les ofrecieron a ellos, a los Windsor, una casa, que de hecho esta tenía el número 4 de la Rue du Champ, de los campos de entretenimiento en la Bois de Boulogne, cerca del río Sena, y ahí prácticamente se quedaron el resto de sus vidas, o la mayoría de sus días, mejor dicho. Ellos viajaban bastante entre Europa y Estados Unidos a bordo de barcos transatlánticos. Ellos después comprarían una casa llamado el Molino de las Tullerías en un lugar llamado Gif-sur-Yvette. En 1965 Wallis y David fueron a Londres porque David tenía que hacerse
una cirugía ocular. Al parecer su retina estaba desprendida, una cosa así. Y su sobrina, la reina Elizabeth II, y la princesa Marina, la duquesa de Kent, los visitaron. Cabe aclarar, la visita de Elizabeth II fue más por publicidad que porque realmente quería ir a ver, pero bueno. Después, en 1967, ellos fueron a Londres nuevamente cuando Elizabeth II desveló una placa para conmemorar el centenario del nacimiento de la reina María, la mamá de David. Y después, bueno, ya más o menos por estos tiempos, David de hecho tenía cáncer en la garganta, para ser específica. Y su sobrina, la reina, y su esposo, el príncipe Carlos, los visitaron en París. Pero ya para estas alturas, David ya estaba en sus últimos momentos y terminó muriendo en 1972. Wallis viajó al Reino Unido para asistir a su funeral, y durante la visita de hecho la dejaron quedarse en el Palacio de Buckingham. Y digo, ya para esas alturas de la vida de Wallis, ella ya estaba bastante frágil y ya tenía síntomas muy severos de demencia, y de hecho pasó el resto de sus días como reclusa, honestamente viviendo en su casa de lo que tenía del patrimonio de David y un subsidio que la reina le dio. Después, en octubre de 1976, se esperaba que recibiera a la reina madre Elizabeth, pero la verdad es que Wallis ya estaba muy enferma de demencia y su gente, su staff, canceló la visita en el último momento. La reina madre, de hecho, le terminó enviando flores con una tarjeta que decía: "Con amistad, Elizabeth". Ya para 1980, Wallis de hecho perdió la capacidad de hablar, y así se quedó el resto de sus días. Nada más estaba en su camita y nada más recibía visitas de su doctor y sus enfermeras, y murió en su casa de París el 24 de abril de 1986. Su funeral se celebró en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor y contó con la asistencia de sus dos cuñadas sobrevivientes, la reina madre y la princesa Alicia, la duquesa de Gloucester. Elizabeth II, su esposo, el príncipe Carlos y la princesa de Gales del momento, a.k.a. Lady Diana, asistieron a la ceremonia y también al entierro. Y de hecho Wallis fue sepultada junto a David en el cementerio real cercano al castillo de Windsor, y le pusieron Wallis, duquesa de Windsor. Y bueno, hablemos un poco de su legado. Wallis, después de la muerte de David, le otorgó autoridad legal a la abogada francesa, una mujer llamada Suzanne Bloom, que esta mujer la verdad se encargó de muchas cosas. Entre esas cosas que se encargó fue de la herencia de Wallis. Les cuento que la mayor parte de su herencia fue a la Fundación para la Investigación Médica del Instituto Pasteur. Suzanne, de acuerdo con los deseos de Wallis, subastó en abril de 1987 la super colección de joyería de Wallis, que déjenme les cuento, esta subasta se llevó a cabo en la famosa casa de subastas Sotheby's y recaudó $45 millones para el Instituto Pasteur. Y entre las personas que fueron y compraron joyería fueron Elizabeth Taylor, Calvin Klein y Jacqueline Onassis, lo cual quiere decir que tenía muy buen gusto David con la joyería, porque esta gente no se andaba con tonterías. Y bueno, todo esto lo hizo Wallis en reconocimiento a la ayuda que Francia pues les dio cuando les dieron la casa, y también en lugar de los impuestos de defunción. Ella dio una colección de muebles estilo Luis XVI, algunas piezas de porcelana y pinturas. Todo esto pasó hacia el Estado francés. La familia real británica realmente no recibió nada importante, y esto sí se me hizo súper interesante, honestamente. Mohammed Al-Fayed, que no sé si le suena el nombre, él compró gran parte del patrimonio no financiero que había dejado Wallis, incluyendo parte, o sea, como que la casa, una cosa así, que esto con otras cosas después
Un año después que su hijo Dodi y Diana murieran, lo vendió todo. Y bueno, otra cosa que es parte de su legado, ella en 1956 publicó sus memorias que le ayudó a escribirlas un escritor fantasma. Este libro se llamaba The Heart Has Its Reasons, el corazón tiene sus razones, y la verdad es que la venta de este libro estuvo bastante decente, aunque no se sabe qué tanto de lo que ella contaba fue real, porque muchas cosas sí, digamos que las exageró para que sonara acá más guau, ¿no? Parte de su legado fue que fue una super style icon. La verdad es que fue nombrada muchas veces una de las mujeres mejores vestidas. Ella, la han interpretado tantas veces en diferentes películas, como por ejemplo la de El discurso del rey, que esa creo que ganó Oscar. También en diferentes series, como una que se llama Upstairs, Downstairs. Esa serie, la verdad, a mí me gusta bastante. No sé por qué no fue más popular, pero bueno. Que fun fact de esta serie, la que sale como la hermana loca de la protagonista de esta serie que les digo, Upstairs, Downstairs, es la que sale como la primera reina Elizabeth II en la serie de The Crown. Pero digo, fuera de broma, si tienen oportunidad de ver esta serie, se los recomiendo, está muy buena. Es estilo así como Downton Abbey, pero en vez de al inicio del siglo XX, es justo antes de que inicie la Segunda Guerra Mundial, más o menos ese periodo. Está muy interesante. Y bueno, como les digo, si tienen oportunidad, véanla y ya me cuentan si les gusta o no. Y voy a cerrar este episodio con la siguiente frase de Wallis, que dice: para un espíritu valiente nunca puede haber derrota. Espero que les haya gustado el episodio. Bye. Pueden encontrar los episodios de Las Reinas Podcast en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Amazon Music. Y también están mis diferentes redes sociales como @lasreinaspodcast para Facebook e Instagram y @lasreinaspod en Twitter. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita para recibir notificaciones, descargar los episodios y compartirlos. Incluso pueden dejar su rating y review. Muchas gracias por escucharme y por apoyar a este podcast. Nos escuchamos en 2 semanas. Bye.